La semana pasada terminamos el ayuno, el miércoles terminamos el ayuno despertamiento. El ayuno despertamiento tiene el propósito de despertarnos. Pero tristemente vi que a la primera reunión de sostenimiento llegaron 22 personas, a la segunda llegaron 12 o 14 y la tercera habían unas 15 o 13, algo así. Y que probablemente muchos abandonaron el ayuno a mitad del camino. El ayuno tenía un propósito bien específico y unas reglas bien claras. No se trataba de ponernos a pasar hambre, entendiendo que muchas de las personas que estaban invitadas al ayuno, esta congregación, trabajan en actividades físicas o en oficinas. Entonces nos enfocamos en un ayuno que no se enfocara en la comida, sino centrarnos en Dios. Por eso ayunamos celulares, ayunamos Facebook, ayunamos dulces, algunos ayunaron café, algunos ayunaron PlayStation, algunos ayunaron televisión, de acuerdo a su forma de ayuno. Cada quien tomó lo suyo, pero lo importante es que usted se haya acercado más a Dios, porque el propósito del ayuno nunca es conseguir que Dios haga algo. A Dios no se le puede torcer el brazo. ¿Qué tal? Me voy a meter en ayuno 40 días para que Dios me dé mi esposa. No. El ayuno es para que usted se acerque más a Dios. El ayuno es para que la incredulidad se vaya de su vida. Para eso es el ayuno. Y por eso ayunamos, para que Dios se glorificara. El último día del ayuno que fue el miércoles, el Señor me dio una palabra y hoy retomé algo de esa palabra, porque a nosotros nos cuesta entender que nosotros no hacemos parte de una religión. No estamos llamados a ser parte de una religión. Por eso le invito a que le diga a la persona que tiene al lado: nosotros no somos llamados a formar parte de una religión. Yo lo repito y lo repito y lo repito, porque tenemos la tendencia a tratar de llevar a cabo el desempeño que nos lleve a una religión. Nosotros fuimos llamados a un cambio de cultura, la cultura del reino de Dios. Y me daba cuenta que sucede en forma consecutiva, que entramos a una prueba, a una vicisitud, a una dificultad, entramos debilitados y salimos peor. Y que la palabra de Dios nos da pautas para que nosotros primeramente entendamos que la vida en el Espíritu, por favor diga vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es un principio fundamental para vivir como ciudadano del reino de Dios. La palabra de Dios es clara cuando dice: fuimos extraídos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Dice así. Es decir, fuimos trasladados, dice exactamente la palabra. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. En ese reino de la luz es una cultura llamada el reino de Dios, la cual Jesús expresó cuando dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un nuevo estilo de vida y nos toca retomar muchas veces, todos los días, ese estilo de vida, en razón de que venimos de una cultura que es la cultura del razonamiento, de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, y es una constante renovación. La enseñanza de hoy se llama el poder de atracción a una ciudadanía. Por favor, repite el nombre: el poder de atracción a una ciudadanía. Y entre otros tomé el versículo que se encuentra en Lucas capítulo 3, versículo 22. Y luego pasa a Lucas 4, capítulo 1, versículos 13 y 14. Lo fui salteando de forma intencional para que usted pueda entonces discernir de qué se trata esta enseñanza. Lucas 3:22 dice así, lo leo para usted: y descendió el Espíritu Santo sobre él. Estamos hablando de Jesús. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay dos cosas que yo veo de este versículo que uso inicialmente, y présteme toda su atención. En primer lugar, el Espíritu Santo vino sobre Jesús cuando Jesús estaba llevando a cabo un acto de obediencia, que era el bautismo. Él se estaba bautizando, y cuando él estaba cumpliendo toda ley, como dijo el mismo Jesús,
dice la palabra que el Espíritu vino sobre él en forma corporal como paloma. Entonces, después que el Espíritu Santo se manifestó en forma corporal, dice la Biblia que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo un padre se siente complacido de sus hijos? Cuando sus hijos obedecen. Yo me complazco cuando mis hijos obedecen. Yo me complazco cuando yo le digo: fulanito, sutanito, para no mencionarlos porque están aquí y no quiero herir susceptibilidades, fulanito, haga esto, ellos van y lo hacen y yo me siento complacido de mis hijos. Mire esos dos aspectos. La obediencia trae que el Espíritu Santo venga sobre usted y esa misma obediencia complace al Señor en primera instancia. Luego en Lucas 4, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Mire, Jesús había entrado a la tentación en el desierto por el Espíritu Santo. Y dice Lucas 4, 1, 13 y 14: Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Lleno del Espíritu Santo, después de haber realizado un acto de obediencia, fue llevado al desierto por el Espíritu. El desierto en cada uno de nosotros tipifica las circunstancias adversas que pasamos cada día y que se convierten en obstáculos para que nosotros crezcamos espiritualmente. El desierto tipifica la situación que vives con tu esposa. El desierto tipifica la situación que vives con tu esposo. El desierto tipifica la falta de empleo, la enfermedad, la circunstancia adversa. Y siempre lo usamos como pretexto para decir: no, lo que pasa es que yo no puedo crecer porque que esta mujer no me deja. Me da tanta cantaleta. No es que no puedo crecer porque es que la falta de empleo me tiene enfocado en mi empleo y no puedo entonces hacer nada. Pero Jesús fue llevado al desierto a vivir una situación como la que vive cualquiera de nosotros, por el Espíritu. Y dice que allí estuvo 40 días y era tentado por el diablo. Diga, era tentado por el diablo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Diga, el diablo solo se aparta por un tiempo. El diablo solo se aparta por un tiempo. El diablo es como la gripa que da a cada estación, va y viene. Se fue la gripa de esta temporada y viene la otra. Tengo uno de mis hijos, le está dando semanalmente. Estoy presto a darle vitaminas porque le está dando cada semana una gripa. Así tal cual es la tentación, va y viene, va y viene, va y viene. Se aparta solo por un tiempo. Pero ¿qué dice luego? Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Después de la tentación, ¿cómo volvió Jesús? Derrotado, acabado. Satanás me ha dado tanto palo que he quedado debilitado. Tengo que hacer algo por mi vida. Volvió lleno del Espíritu a Galilea y dice la palabra que se difundió su fama por todo el territorio. Entró lleno del Espíritu a la tentación y salió lleno del Espíritu. Ahora dígale a la persona que tiene al lado: para tu sorpresa, esta es la situación normal que todo hijo de Dios debe vivir. Diga, ups. Este es un cristiano normal. Jesús nos muestra a través de esta situación lo que debe ser un cristiano normal. Hay algo que Mateo hace. Uno ve en la secuencia de Lucas, uno ve en la lectura que Lucas está hablando acerca de la tentación y de pronto entra a hablar de la genealogía de Jesús. Para Lucas es importante hablar de la genealogía. Hace un paréntesis, yo lo llamo así, a propósito, intencionalmente, para hablar de la genealogía. Mateo no lo hace. Mateo continúa hablando lo que sigue después de la tentación. Lo que sigue hablando después de que Jesús regresó en el poder del Espíritu a Galilea y comenzó a difundirse su fama. Toda esta ilustración es para que usted entre a una dimensión de poder. Toda esta ilustración es para que usted viva una vida de victoria. Para que, como repito constantemente, no sea como Vicente, porque Vicente va por donde va y usted no es llamado a ser como Vicente. Usted es llamado a vivir en victoria. En medio de la adversidad, usted y yo somos llamados a vivir en victoria.
Entonces, cuando Mateo sigue hablando, yo me doy cuenta por el estudio que hago de la palabra, y usted también se dará cuenta, que dice Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó a Jesús a predicar algo que repito constantemente y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué implicación tiene esta palabra tan profunda que nos hace reaccionar para adentrarnos a una vida espiritual productiva? La implicación es la siguiente: arrepentirse significa cambio de mente. Pregúntele a la persona que tiene al lado, por favor, ¿qué está pasando por tu mente? Ahora dígale, tanto tú como yo necesitamos un cambio de mente. Necesitamos tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es algo que nosotros conseguimos simplemente porque recibimos a Jesús un día. La mente de Cristo, la renovación de la mente, el espíritu de la mente, es algo que se da constantemente. Es algo dinámico en nuestras vidas, en la medida que nosotros nos relacionamos con el Espíritu de Dios, en la medida que nosotros nos apropiamos de la palabra, en la medida que nosotros nos alimentamos de la palabra. Renueva nuestra mente. Todos esos valores y conceptos antiguos son reevaluados y comienza el Espíritu de Dios a poner sus pensamientos en nosotros. Imagínense cómo pensaba Jesús. De esa misma forma así pensaremos nosotros. Pero a pesar de la palabra poderosa, a pesar de las demostraciones de poder, porque Jesús demostraba todo aquello que decía, a pesar de que decían los mismos escribas y fariseos: este no predica como los maestros de la ley, este predica con autoridad. Cuando Jesús se paró ahí en Lucas 4:18 y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos de corazón, libertad a los que están apresados, vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Todos se asombraron y dijeron: wow, esto suena como con mucha autoridad. A pesar de eso, todavía ellos no habían entendido lo que significaba el reino de Dios. Todavía ellos no habían entendido la implicación que tenía la dinámica a la que estamos invitados cuando se nos habla del reino de Dios. Y un día, los expertos de la ley, los estudiosos o los religiosos le preguntaron: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo habría de venir?, le preguntaban. Y Jesús les respondía: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí. No es algo tangible, no es algo que usted ve, no es un edificio. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Dígale al que tiene al lado, por favor: el reino de Dios está entre nosotros. Entonces Jesús aprovechó esta conversación para contarles algo muy importante. Jesús aprovechó la pregunta que le hacían los fariseos, incluso capciosa la pregunta, para hablarles acerca de cómo sería su segunda venida. Preste atención. Jesús comienza a decirles cómo sería su segunda venida. Y les dice: será como en los tiempos de Noé. Será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacía la gente entonces? Dice la palabra que ellos vendían, compraban, plantaban, edificaban, se casaban. ¿Ve usted algo de malo en eso? Dígale al que tiene al lado: es lo mismo que hacemos ahora. ¿No se da cuenta que nuestras vidas están centradas simplemente en eso? Diga: ups. Nuestras vidas están centradas en el trabajo, la comida, la bebida, el vestido. Libramos batallas diarias, pero las libramos nosotros por nuestra cuenta. Y no nos hemos adentrado en esa cultura del reino de Dios porque no nos hemos preocupado por conocerla. Porque como se nos enseñó a ir a una iglesia, sentarnos en una banca, rellenarnos en la banca y solamente recibir, y una vez a la semana tener de aquello, nos conformamos con eso. Me contaba un amigo que estuvo en una ciudad, una de las ciudades más pobres de Colombia. Hay una mezquita, la mejor de Colombia.
Y dice que un musulmán lo invitó a ir a la mezquita. Él tenía curiosidad por entrar allí. Y me dice que cuando él entró, acabados biseles de oro, cosas hermosísimas que parecían que no fueran de la ciudad en la que él estaba. Pero había algo que le rondaba en la cabeza y él se preguntaba, ¿por qué no hay sillas? Él no pudo aguantarse más y cuando el amigo le hizo la pregunta ¿qué le parecía la mezquita? Él aprovechó para hacerle la pregunta, ¿por qué aquí no hay sillas? Dice, porque aquí todos participamos de la adoración y sentarse no es participar. O nos postramos o nos levantamos. Pero no nos sentamos porque simplemente no hay sillas, eso es parte de la costumbre. Y él me decía en forma cómica, debemos tener iglesias sin sillas. Para que la gente sea más participativa, para que la gente entienda que cuando nos reunimos congregacionalmente es para adorar a nuestro Dios. Pero más que eso, yo pienso que nuestra adoración a Dios debe ser una actitud constante, un estilo de vida, por cuanto nosotros fuimos, como digo, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Después de dar las pistas acerca de cómo sería su segunda venida y describe que la gente compraba, plantaba, vendía, edificaban, se casaban, esa será la señal. La gente estará sumida en sí misma, la gente estará preocupada por sí misma. Entonces Jesús le cuenta una parábola que usted la conoce bien, la parábola del juez injusto y la viuda. Yo le he puesto la parábola del juez injusto y la viuda incisiva, porque esta mujer clamaba por justicia, clamaba por justicia, clamaba por justicia, y el Señor le enseña un principio que es para usted y para mí. Dígale a la persona que tiene al lado, préstale atención a este principio que es para ti. Voy a contarle el final porque usted conoce la historia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Diga, claman día y noche. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Significa que lo que Dios dijo que sería, nosotros somos los responsables para hacerlo llegar a la tierra por cuanto estamos alineados con la voluntad de Dios. Pero eso es día y noche. Y aquí dice un principio fundamental, día y noche. Y pregunta el Señor, ¿se tardará en responderles? ¿Se tardará en responderles? Y luego dice, os digo que pronto les hará justicia. Y hace una pregunta importante que es para usted y para mí y que algún día la hice aquí. Esta pregunta es para usted. Pero, diga, pero. Mire lo que dice el Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Wow, a mí me preocupa esto. A mí me preocupa esta ciudad. A mí me preocupa usted. A mí me preocupa yo. Y le digo, Señor, yo no quiero, se lo dije desde el primer día que llegué a esta ciudad, yo no quiero ser seducido por lo que mi vista ve. Si yo fui llamado a vivir una vida espiritual, yo quiero estar conectado espiritualmente porque quiero vivir de acuerdo a tu propósito. No quiero distraerme con los caramelos que me ofrece este mundo, especialmente esta sociedad, sino que quiero enfocarme en ti porque yo quiero que tú hayas fe en mí cuando tú regreses. Como quiero que haya fe en usted cuando Él regrese. Porque el Señor lo advierte. Será así como cuando Sodoma y Gomorra, será como cuando Noé se casaban, vendían, compraban, están haciendo lo cotidiano, pero sus vidas estaban centradas simplemente en eso. Nosotros, usted y yo, entramos al reino de los cielos a través del proceso que Jesús llamó en Juan 3:3, nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, cambiando nuestra mente, volviéndonos de la rebelión contra Dios, poniendo nuestra confianza en Dios. Poniendo nuestra confianza en Dios. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Óigame bien, puestos los ojos en Jesús. Y voy a leer para usted todo el versículo del 12 al 1 al 2. Dice, por tanto, viene narrando acerca de los hombres que vivieron por fe. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11.
Y luego dice el capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, por favor digan, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los mencionados en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y todo pecado. Despojémonos de todo peso y todo pecado. Y yo le voy a ilustrar esto. Yo veo a la gente así. Haga de cuenta que usted se levanta en la mañana, maleta en mano. De hecho, yo, si quieren se los ilustro mejor. Buenos días, mi amor. ¿Ya desayunaste? No, sírveme algo de desayuno. ¿En qué carro te vas? No, en el blanco, en el pequeño, listo. Usted se sube al carro con la maleta. Pasa el día con la maleta aquí. Diga, despojémonos de todo peso. Va al trabajo con la maleta. No puede soltarla. No puede soltarla. Es un peso que usted tiene. Y por eso es que cuando ponemos los ojos en Jesús nos despojamos de todo eso. Y hoy todo eso se va a ir. Entonces usted lleva la maleta. Pasó las 8 horas de trabajo sentado en una oficina o de pronto en construcción haciendo algo. Pero ahí tiene la maleta, no la puede dejar. Se parece a una papa que nosotros entregábamos en un seminario de parejas. Aquí no se pudre tanto como allá en las regiones tropicales. Y cuando una persona le hacía falta perdonar, mi esposa le entregaba una papa y le decía, lleva esta papa toda esta semana. El compromiso es que no la sueltes durante toda la semana. Ve al trabajo con la papa, métela en tu cartera, llévala al café, ve al baño con la papa, todo con la papa. Cuando la persona llegaba la siguiente semana, a la sesión siguiente del seminario, la papa estaba podrida, ya olía mal. Y la persona cansada de llevar tremenda papa encima. Así es la falta de perdón. Una papa podrida encima todo el tiempo. Así es la vida que describe Hebreos 12, 1 y 2. Despojándonos de todo peso. Estamos invitados a despojarnos de todo peso. Y ese peso lo llevamos así. Y cuando dice la palabra, despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedie, dice la palabra, el pecado nos asedia. Hay situaciones en las que usted está viviendo, en las que usted no se puede despojar del pecado. El pecado le ha hecho ya un tumor a usted y usted no puede despojarse del pecado. Y el Señor me mostraba en oración que esto que yo voy a mostrarle es lo que está viviendo nuestra congregación. Por favor, lea en voz alta. Hay personas frustradas aquí porque creen que ya no pueden hacer nada. Y el Señor dice, despojémonos de todo peso. El que se sienta frustrado sea libre ahora en el nombre de Jesús. Levante sus manos y sea libre, porque el Señor me lo mostraba. Cada nombre que yo voy a mencionar aquí es lo que Dios me ha estado mostrando que hay en esta congregación. El Señor me mostraba esto. Por favor, libérese de eso. La única forma de liberarse de eso es poniendo sus ojos en ¿quién? Diga, en Cristo Jesús. Autor y consumador. Autor y consumador. Ay. Despójese, por favor. Ay, esta también está buena. Ay, esta duele tanto. Eso no lo deja crecer, por Dios. Déjelo. Despójese. Resentimiento, déjelo. Y esta está dando muy duro aquí. Si usted no tiene que llevar en la maleta, no necesita la maleta, ¿verdad? Despojémonos de todo peso. ¿Se siente tan bien? Y dice la palabra, mire qué sabiduría. Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Ay, yo no le pido a Dios paciencia porque dice que la paciencia produce prueba. La paciencia es un fruto. Usted está llamado a tener el fruto del Espíritu. Paciencia, corramos con paciencia. ¿Pero qué tiene que hacer? Correr. ¿Correr en pos de qué? Correr en pos de atrapar las bendiciones de Dios.
correr en pos de poseer lo que Dios tiene para mí. Como le decía yo al discipulado, ser dinámicos, no se queden con lo que reciben el sábado, por Dios, no. Lean la palabra, escudriñen las escrituras, dice la Biblia, escudriñen, quiere decir, cojan la palabra, léanla, busquen un tiempo especial, léanse por lo menos un capítulo diario de la Biblia, hagan un plan de lectura, pero enriquézcase, porque son principios de Dios, por Dios. Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero viene algo poderosísimo después. Dice así, el cual, mire qué lindo, el cual por el gozo puesto delante de él, Jesús estaba viendo en medio de la aflicción el gozo puesto delante de él. La esperanza que Jesús tenía eran las promesas del Padre para sí. La esperanza que usted debe tener, la que yo tengo, son las promesas del Padre para mí. Por eso me gusta tanto cuando Pablo dice, corro esta carrera. Y dice Pablo que él persevera en alcanzar aquello para lo cual fue asido, agarrado. Él corre pensando en lo que está allá adelante, dice, la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ay, yo estoy más emocionado por ellos, no, sí, tócalos. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué significa menospreciar el oprobio? La deshonra que sufrió Jesús no fue óbice, no fue obstáculo para que Jesús llegara a la meta. Ahora usted se pregunta, no, pero Jesús era Dios. Todo eso fue siendo un hombre. Todo eso fue siendo un hombre. Él menospreció el oprobio. No importa lo que digan de mí, no importa las circunstancias que estoy viviendo, no importa la adversidad que afronte, no importa lo que tenga que hacer, yo enfrento el oprobio, porque mi valoración no está en lo que la gente diga, en lo que mi jefe diga, en lo que ni siquiera mi mamá o mi papá digan, sino en lo que Cristo Jesús hizo por mí. Esa es mi valoración. Eso es lo que yo valgo. Pero tenemos que nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, algunos autores le llaman la naturalización. Quiero referirme a esto y quiero usar una ilustración. Cuando yo llegué a este país, y como decía, lo compartí en el discipulado, cuando llegamos a este país en las condiciones en que nosotros, mi familia y yo llegamos, sentimos, creo que más el cambio por razón de que es una venida involuntaria. No fue algo que yo dije, planeé, voy a irme para Canadá, voy a planificar mi vida y hay mejores condiciones. No, a mí me trajeron aquí. Y cuando llegué aquí, miré y ya estaba aquí. Y pasé 20 días hospedado en una casa con gente de otras nacionalidades. Y fueron los días más difíciles de mi vida. Porque a pesar de que antes había padecido aflicciones de todo tipo, necesidades y yo qué sé, en un tiempo difícil que tuvimos, lo que pasé ahí fue duro, porque viví en incertidumbre. Mis hijos a todos les dio la miradita. ¿Sabe cuál es la miradita? Los ojos así achicharrados, porque fueron alérgicos al polen de la primavera. Y comenzaron entonces a irritarse todos los ojos, a enfermarse, yo qué sé. Y yo no sabía qué hacía aquí. Pero durante esos 20 días que estuve en esa casa, nos enseñaron a través de charlas con la policía, con los bomberos, con gente de non-profit, nos enseñaron a qué cultura habíamos venido. El idioma que tenemos que enfrentar, las leyes que tenemos que enfrentar. Y aprendí algo que yo poco atención le prestaba en mi vida, que era la inmigración, ser residente, ser ciudadano. Términos que para mí antes no tenían mucha fuerza. ¿Para qué? Yo nací en un país, ahí estaba, yo no necesitaba aprender acerca de ciudadanía, pero aquí sí necesitaba aprender de ciudadanía. Y viene a mi corazón mientras preparaba esta enseñanza el fenómeno tan terrible que se da principalmente en los Estados Unidos. 1,200 kilómetros de frontera con México.
Y están los mexicanos pasando y pasando y pasando, mexicanos. Y los Estados Unidos preocupados porque pasa mucha gente. Y tienen tanta gente ya ilegal en los Estados Unidos, de México y de otras partes, que quieren hacer algo pero ya no pueden hacer nada. Algunos congresistas plantean soluciones como: démosle la ciudadanía a todo el mundo. Otros más nacionalistas dicen no, porque se alteraría nuestro orden nacional y nuestras costumbres y nuestra cultura. Alguno dijo alguna vez: ¿por qué no hacemos un muro de 1200 kilómetros y se acabó el problema? El problema está por aquí, ahí está el roto. Pero no se trata aquí de decir si emigran o no emigran, o van o no van, sino ¿qué hace que las personas arriesguen su propia vida, su familia, caer en manos de los famosos coyotes, por pasar a vivir el sueño de vida americano? ¿Qué hace que una persona que esté en un país extraño desee tanto la ciudadanía? ¿Qué hace? La respuesta es sencilla y pueden ser muchas: la calidad de vida, condiciones sociales mejores, mejores empleos, mejor salud, ¿verdad? Son respuestas que llegan a nuestras mentes, y de cierto es así. Personas quieren mejorar su estilo de vida porque en nuestros países latinos especialmente existe mucha violencia, mucha inseguridad. Usted no puede ni hablar con celular un ratito porque ya lo están atracando. Lo pueden matar por unos zapatos buenos. Entonces la gente piensa: yo quiero una mejor calidad de vida, y no le importa arriesgar su vida, su familia. Se meten en el baúl de un carro con tal de pasar, y luego que están dentro quieren la ciudadanía de ese país, porque la ciudadanía es un privilegio. Diga por favor: la ciudadanía es un privilegio. Ellos quieren la ciudadanía. Todos aquellos quieren la ciudadanía. Y yo traigo a mención este ejemplo porque, como cualquier otro país, como cualquier otra nación, el reino de Dios tiene el principio de la ciudadanía. El reino de Dios tiene el principio de la ciudadanía. Al igual que el ejemplo que usé de Estados Unidos y lo que está pasando ahorita en Canadá, que las fronteras prácticamente se han cerrado para todo aquel que quiere venir. Una vez, óigame bien, una vez que la gente conoce el reino, y una vez que las personas entienden lo que es y lo que ofrece, claman entrar a él. Solo una vez que lo conozcan, solo una vez que lo experimente. A eso se refería Jesús cuando decía en Lucas capítulo 16 versículo 16, y ojalá tome este pasaje y lo atesore, lo estudie en la semana para que usted se adentre de verdad a esta cultura. Dice: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces, diga por favor, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar a él. Qué lindo, ¿verdad? Una vez usted rompe con la inercia, una vez usted es tocado por el Espíritu, una vez usted sale del letargo, despierta y dice: Señor, yo quiero conocer el reino, porque yo quiero anhelar, yo quiero que en mí haya el anhelo de entrar a ese reino y vivir los privilegios del reino. Si los reinos terrenales son tan deseables, si la gente pelea por una ciudadanía, ¿cómo no he de pelear yo si tú pagaste el precio en la cruz por mí para que yo entrara a ser ciudadano de tu reino? ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? El Señor quiere que ustedes sepan, que nosotros sepamos, que nosotros como ciudadanos del reino podemos tener, así como se da en otros países, dos nacionalidades. Usted nació en su país de origen, pero usted fue adoptado, nacionalizado, naturalizado. Recuerde Nicodemo y su conversación con el Señor, Juan 3:3.
Era necesario nacer del agua y del Espíritu. Usted fue llamado a esta cultura a la que ha sido atraído a vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué está haciendo para ello? Usted fue llamado a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Sentado con Cristo en los lugares celestiales, usted ve todo con una panorámica totalmente distinta. Así como Jesús entró al desierto lleno del Espíritu y salió lleno en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda Galilea, así quiere Dios que nosotros seamos llenos del Espíritu, tocados por el Espíritu, viviendo en el Espíritu, para que su nombre sea exaltado y todos aquellos que no han entrado todavía deseen entrar a través del testimonio de su vida. ¿Me doy a entender, iglesia? El Señor lo sana a usted, lo liberta, le habla al corazón como lo ha venido haciendo durante estos tiempos de adoración, para que usted diga: esto es el reino de Dios. No se quede en la puerta. No se quede en la puerta. Yo no le estoy invitando a una religión, sería grosero. Yo le estoy invitando a una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Yo estoy invitando a esta congregación a que viva una vida dinámica, activa, en la cual el Espíritu de Dios tiene comunión íntima con usted. Porque usted acude al llamado y cree lo que dice el libro de Santiago capítulo 5 cuando dice: el Espíritu nos anhela. Y que cada día escudriñe las Escrituras con la guía del Espíritu. Y que cada día conozca secretos del reino de Dios, porque ahí están para los que lo buscan. Tesoros en el reino de Dios. Si usted quiere entrar en esta dinámica, simplemente levante sus manos, póngase de pie y dígale: Señor, yo quiero entrar a esta dinámica del reino de Dios. Yo quiero realmente conocerte. Yo quiero aprovechar mi ciudadanía. ¿Sabe qué somos nosotros, la iglesia? No este edificio. Esta es una estructura, un templo. Nosotros, la iglesia, somos la embajada del reino. Usted, como embajador de Cristo, está llamado a tener primeramente sentido de propiedad por el reino. Y desde la embajada de la cual opera, llenarse del conocimiento de Dios para poder dar a otros lo que usted recibió también. Yo quiero invitar a los que todavía no han accedido al reino de Dios, a los que quisieran entrar. Dice Juan 10, dice Juan 10, yo soy la puerta. Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Si alguien viene a mí, entrará, comerá pastos verdes, entrará y saldrá. La abundancia de la cual habla la palabra, la sobreabundancia de la cual habla Juan 10:10, la liberación de esas cargas, porque nos hace poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La liberación de todo eso está a la orden por la obra de la cruz. De manera que si usted no ha hecho una oración de fe recibiendo a Cristo todavía, yo le invito a que haga esta oración conmigo, por favor. Solo repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Señor Jesús, yo decido creer en que la obra de la cruz me da acceso a las riquezas de tu gracia, me llama a una vida espiritual. Decido creer que a través de la sangre que vertiste en la cruz, me compraste a precio de sangre. Mi vida ahora te pertenece. Ahora guíala, Señor, y lléname de tu Espíritu. Ahora, si usted hizo esta oración por vez primera, yo le invito a levante su mano, por favor. ¿Pueden pasar aquí al frente para orar por ustedes, por favor? Vengan. Vamos a darle un aplauso de recibimiento y a darle ánimo y fuerza. Ánimo y fuerza. Vamos. ¿Alguien más hizo esta oración de fe? Porque esto es fe. Esto es fe. Lo que estas mujeres han hecho es poner en acción la fe. Gloria a Dios por eso. Por acá. Vamos a orar por ellas. Amado Padre, yo te doy gracias, oh Dios, por estas mujeres, oh Padre, que hoy han hecho una profesión de fe. Gracias, oh Dios de la gloria, por tu presencia en sus vidas. Nosotros los aquí presentes oramos porque
el entendimiento que das tú, el entendimiento espiritual, se abra a sus vidas, oh Dios. Porque tú comiences en ellas, Espíritu de Dios, con el sello que imprimes al confesarte como Señor y Salvador. Tú, Dios de la gloria, comiences a llenar estas vasijas, Señor. Señor, yo declaro, Señor, la libertad en la vida de esta mujer, de todas esas cargas que está llevando a cuestas, Señor. Ahora recibe liberación de las cargas. Toma al niño, por favor. Levanta tus manos. Ahora, Espíritu Santo, llena esta vasija, Señor. Llénala ahora. Llénala. Trae paz y llénala. Sopla, Espíritu. Sopla. Sopla y llena, Señor. Sopla. Padre, yo pongo delante de ti la vida de esta niña, Señor, de esta mujer que viene delante de ti, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que tú le des entendimiento espiritual, Señor. Que el entendimiento espiritual se abra y que tú, que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, seas llenando de paz su corazón. Porque las circunstancias que estás viviendo, la que has vivido, no son sino un instrumento de mí, un instrumento en mis manos para forjar mi carácter en ti, para romper con maldiciones generacionales, para darte la vida a la cual fuiste llamada a vivir. Padre, bendícela, Señor, y llénala de tu Espíritu, Señor. Dale sed de ti, Padre. Gracias, Señor. Ahora yo invito a la iglesia, yo le invito a levante sus manos y dígale: Señor, dame esta sed que yo necesito para vivir la vida abundante que tú tienes para mí. Dame esa sed que yo necesito para vivir la ciudadanía a la cual tú me llamaste, Señor. Dame el anhelo, la sed de tu palabra, que sea como el salmista en el Salmo 119, que anhelaba cumplir tu ley, que anhelaba tus preceptos, que anhelaba vivir la vida, oh Dios, que tú nos llamas a vivir por tu palabra. Yo declaro la bendición de Dios, no solamente en su vida, sino en la vida de todos aquellos que reciban este mensaje. Y la bendición más grande que podemos tener es tener el entendimiento para comprender el estado al que fuimos llamados, el reino al cual fuimos llamados. Que podamos saber que fuimos extraídos del reino de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Todo esto lo declaro en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga su semana.